Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera tutoría del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla para que podamos iniciar con este espacio en donde ustedes van a tener la posibilidad de conocer algunos de los contenidos relacionados con este tercer capítulo. Vamos a ver. Permítanme un segundito, aquí me están pidiendo algunos permisos en el Zoom, pero creería que ya estaríamos listos. Vamos a ver si así lo logramos ver. ¿Logran ver la presentación? Aquí estoy compartiéndoles el PowerPoint, pero agradecería si me confirman que lo están viendo. Sí, profe. Gracias, muy bien. Ok, bueno, entonces con respecto a esa tercera tutoría titulada Márgenes de Identidad, Voces Urbanas y Periféricas en la Literatura Costarricense, vamos a abordar el tercer capítulo de la asignatura Literatura Costarricense e Identidad Nacional, correspondiente a esta última etapa ya del año lectivo del tercer cuatrimestre. Mi nombre es Wendy Prado y pues estaré a cargo de este espacio. Cualquier duda o consulta, tengan la confianza de realizarla, ¿verdad? Para eso es este espacio, para que ustedes puedan eh, comprender muchísimo mejor, asimilar de una forma óptima los contenidos que se van a evaluar. Vean cómo estamos hasta el momento, ¿verdad? De literatura costarricense, ya sabemos que se pasa con un mínimo de 7, que equivale a un 70 en el promedio final, ¿verdad? Y que de momento ya ustedes tuvieron la oportunidad de número uno. Este tenía un valor de 3,50 y vean ustedes que ellos, pues se les preguntó por contenidos relacionados con el capítulo uno, con el capítulo 2. Ya este plazo, ya ustedes vivieron lo que fue la evaluación, lo que fue la entrega, ¿verdad? De trabajos del proyecto. Se dieron cuenta que pues no era como que digamos que un instrumento de evaluación que fuera muy engorroso, ¿verdad? Era simplemente leer las instrucciones, responder lo que se pedía, ¿verdad? Y pues ya ustedes tuvieron la oportunidad esta semana que acaba de pasar de conocer los resultados de su proyecto número uno. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, ¿cómo les fue con eso? Y si no, pues, ¿verdad? Para que tengan agendadito que el proyecto número 2 ya se va a hacer visibles para ustedes en la plataforma Aprendedu a partir de este lunes 28 de octubre y tienen espacio hasta el sábado 2 de noviembre para descargar el machote, completarlo, guardarlo, convertirlo en PDF y subirlo, ¿verdad? Entregarlo. Ahora, recuerden que en este proyecto número 2 se va a evaluar y el capítulo 3 que es precisamente el que vamos a ver el día de hoy. Importante, recuerden que este tiene un valor de 3 y ya faltaría el proyecto número 3 que tiene un valor de 3,50 en donde ahí se van a evaluar los capítulos 4 y 5 y esto está programado según el cronograma de la orientación académica del 25 al 30 de noviembre, ¿ok? Entonces tengan eso pues con recordatorios ahí presentes. ¿Por qué? Porque no hay reposición, ¿ok? Si por alguna razón no pueden presentar el trabajo, lamentablemente no hay recepción de trabajos de manera extemporánea, ¿verdad? Entonces esto hay que contemplarlo y es un pesar, ¿verdad? A veces recibe uno mensajes, ¿verdad? De lo hice, pero se me olvidó o no me doy chance, pero aquí está. Lamentablemente no se pueden recibir, ¿verdad? Y no es una cuestión subjetiva de la persona docente, sino que eso es parte del reglamento estudiantil al cual absolutamente todas las personas, tanto profesores como estudiantes, nos tenemos que apegar, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre estos puntos? Ok, bueno, continuamos.
Las consideraciones generales que siempre les doy, ¿verdad? Es que estén atentas, lean cuidadosamente la orientación académica. Recuerden que si algo falla en la plataforma, tienen que tener las evidencias necesarias. Incluso acá está en la extensión del PAD, que siempre hago referencia al 2234-3236 con la extensión 40, ¿verdad? Y esto por si algún inconveniente sucediera con respecto a la plataforma. Revisen siempre todo el material. Recuerden que deben de leer tanto la antología como el texto de Mijail Mondol, en donde viene la teoría, ¿verdad? Entonces, todo ese material es lo que tienen que leer y es lo único con lo que ustedes pueden realizar el trabajo. No buscar información en internet, porque eso más bien les anula los puntos del trabajo. Solamente se deben de apegar al material dado por la cátedra, ¿ok? Siempre les recuerdo ingresar semanalmente al entorno de AprendeU. Vayan a la parte del foro de avisos, ¿verdad? Revisen siempre todas las pestañas que se le habilitan. A ustedes no necesariamente todas las que están ahí las van a poder ver, pero revisen las que sí pueden, a las que sí pueden acceder. Ahora, todo instrumento lo deben de subir en PDF. Creo que hasta el momento, o sea, se ha seguido la instrucción, la indicación la han ido cumpliendo. Em, este recordatorio de que no presentar uno de los instrumentos implica prácticamente la pérdida de la asignatura. Esto porque matemáticamente no hay forma, ¿verdad?, de que den los puntos. Está hecho, digamos, de tal manera que se vean obligados a responder los tres instrumentos. Y este recordatorio siempre es importante tenerlo en cuenta, y es que se considera plagio insertar material ajeno y presentarlo como propio. Transcripción literal de textos, por ejemplo, así sea de la antología. Si se le pide que responda con sus propias palabras, si lo que hicieron fue agarrar un párrafo de Mijail Mondolo, de Ana Cristina Flores, y le cambiaron tres, cuatro palabras, eso se considera plagio, ¿verdad? Entonces, para que tengan cuidado con eso y no vayan a perder los puntos, ¿verdad? Información de internet, por ejemplo, o utilizar otras fuentes, ¿verdad? De inteligencia artificial. Eso también les anula por completo el trabajo y por ende la asignatura. ¿Y qué es lo que pasa? Que terminan ustedes viéndose afectados. ¿Por qué? Porque se les invalida el instrumento, porque hay sanciones académicas y la única persona que se perjudica va a ser el estudiante, ¿verdad? Simplemente por no seguir instrucciones o por no tener un ejercicio ético de pues, su trabajo. Ok. Bueno, entonces, continuando, recuerden que si tienen dudas, me pueden escribir ya sea al PAT o pueden escribirme al correo interno, ¿verdad? O en el foro de dudas, y siempre pongan toda esta información: el nombre completo, el número de cédula, el centro universitario, el número del grupo, el número de entorno, el nombre de la asignatura, el código y la fecha, ¿ok? Vean que siempre se hace énfasis en que si no se carece, ¿verdad? Si no se presenta, perdón, si no se presentan estos datos, no se contestará. Entonces, eso es precisamente como para que se lo tengan como con mucha atención. Kimberly Pérez, creo que está rayando ¿cómo se llama? La pantalla. Entonces, ahí, por favor, tengan cuidado de que no les vaya a salir como alguna cuestión ahí relativa. Voy a ver si puedo, deshabilitarles la posibilidad de que compartan pantalla. Permítanme un segundo. Vamos a ver si logramos, para que, no sea perjudicado, ¿verdad? Vamos a ver. Ujú. Ok, creo que ya estamos, ya quedó listo. Ok, continuamos entonces. Ujú. Permítanme un segundito. Ahí, listo. Ok. Entonces regresamos. Recuerden que el encargado de la cátedra es don Francisco Pérez.
que es la persona que va a responder únicamente consultas relativas a lo estrictamente académico, ¿verdad? Resultado de apelaciones, notas en la web, ¿verdad? Pero nada más, cualquier información que ustedes requieran, dudas sobre el proyecto, todo lo que ustedes requieran con respecto a los contenidos es con, ya sean para quienes están en mi entorno, conmigo o con los otros tutores, ¿verdad? Dependiendo del entorno académico al que ustedes pertenezcan. Muy bien. Este último aviso es importantísimo y tiene que ver con el uso de las redes sociales. ¿Verdad? Esto porque es importante dejar claro que la información oficial de la asignatura solamente la emitimos nosotros como cátedra, ¿verdad? De lengua y literatura a través de los medios disponibles oficiales. Por esta razón, no, la cátedra no se va a hacer responsable, ni nosotros los tutores nos vamos a ser responsables de lo que se publique, ya sea en vías de redes sociales, WhatsApp, ¿verdad? Porque ahí el cuerpo docente pues no tiene injerencia, realmente ahí nosotros no tenemos participación. Y aunque ustedes pues prefieran este tipo de medios, realmente tengan en cuenta que ahí no se emite información oficial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se puede dar desinformación, se pueden dar muy malos entendidos, se puede incluso prestar para que el estudiantado se vea perjudicado porque puede que compartan una respuesta de alguna pregunta y resulta que entonces 30, 40 o 100 estudiantes presentan la misma respuesta, ¿verdad? En el mismo punto y ya, perdieron absolutamente no solo la materia, ¿verdad? No solo la asignatura, sino también, no solamente el instrumento, sino también la materia, ¿verdad? Entonces, que si ustedes tienen alguna duda o consulta de la asignatura, se dirijan a la persona tutora encargada de su entorno por medio del foro de dudas o por el correo interno a través del servicio, ¿verdad? O también a través del servicio del PAT, que este correo es pat con doble d sociales arroba uned.ac.cr. Recuerden que el encargado, en este caso, de la cátedra no es tutor, ¿verdad? Entonces ahí no es como que va a atender consultas académicas. Bueno, terminando los recordatorios, vamos a dar inicio con este tercer capítulo, ¿verdad? Titulado Márgenes de Identidad, voces urbanas y periféricas en la literatura costarricense. Entonces, voy a dar inicio con la lectura de un extracto de esta obra de Carmen Naranjo titulada Los perros no ladraron de 1966, que de alguna manera encierra ese sentir que vamos a encontrar, ¿verdad? Esas voces que vamos a encontrar a lo largo de la literatura de este periodo, ¿verdad? Vean ustedes que dice así, cada día tengo la seguridad de que buena no vale. En el ruido de las calles no hay vida. Ese bufido de motores encima de las cabezas, la gente con la palabra en la boca, o si no, el marcado de los pasos. En nada de eso hay una gota de humanidad, de sentido profundo de vivir. Cuando alguien quiere intimar un poco, busca un refugio. Entonces, vean ustedes qué interesante, porque la tónica que vamos a ver a lo largo de este periodo tiene que ver como con un desencanto, ¿verdad? Absoluto del orden humano, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el orden urbano también precisamente por esa desconexión, ¿verdad? Esa imposibilidad que hay de concretar un encuentro, un enlace profundo, significativo, en donde se reciba, ¿verdad? Haya una recepción en cuanto a emociones, a pensamientos, a ese conectar con el otro, ¿verdad? Los vamos a ver acá, como múltiples voces, ¿verdad? Que vamos a encontrarlos en cuanto a un espacio en la literatura que se va a ver enmarcado dentro de lo que es la ciudad, ¿verdad? Por eso hablamos de voces urbanas, pero también de voces que van a estar en la periferia, ¿verdad? Recordemos que la periferia tiene que ver con todo lo que está al margen, ¿verdad? Al límite de la ciudad. Podríamos estar hablando también de zonas que tienen una mezcla ahí entre campo, ¿verdad? Con ciudad
pues que lo vamos a ver, digamos, a lo largo de la literatura costarricense. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tercer capítulo? Algunas consideraciones sociohistóricas, eso con el fin de que pues ustedes se puedan ubicar en este periodo, que vamos a ver las identidades urbanas en la literatura costarricense, cómo se identifica, ¿verdad? Es cómo se identifican estos personajes, esta identidad a lo largo del espacio de la ciudad. Esto a través de los lentes de las obras literarias. Luego, más allá de la ciudad, otras perspectivas, ¿verdad? Que es lo que va a haber más allá de estos espacios urbanísticos. Y otro aspecto que vamos a ver es el de las identidades afrocaribeñas en la literatura costarricense. Y por último, entre el intimismo y la poesía social de 1950 a 1980. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de este capítulo? Es que pues ustedes puedan de alguna manera explicar las principales temáticas, las principales tendencias estéticas e ideológicas de la literatura nacional que se va a ver inscrita entre la década de los setentas y principios de los ochentas en el siglo XX, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la idea es que ustedes puedan reconocer otras formas de representación, otras formas de configuración discursiva de lo que podríamos denominar identidad o identidades social o sociales, ¿verdad? Y culturales de nuestra sociedad costarricense. Entonces, vean ustedes que va a ser un espacio bastante ameno, en el sentido de que vamos a ir viendo algunos de los objetivos específicos y el primero es que ustedes puedan contextualizar, ¿verdad? Ubicar en tiempo, en espacio, esas principales producciones, ver cuáles son esos autores, cuáles son esos géneros por medio de los cuales se van a presentar esos cambios sociales y económicos y culturales que ocurren en la segunda mitad del siglo XX. Recordemos que esto ya sería de 1950 en adelante, ¿verdad? Y por supuesto, en las décadas cumplen de 1980, ¿verdad? Toda esa década en la sociedad costarricense. Luego que ustedes puedan identificar las principales representaciones estético-ideológicas de la identidad sociocultural costarricense, ubicada entre la década de los 60 y los 80 en la literatura costarricense. Y por último, que puedan analizar cuáles fueron esas principales estrategias ficcionales y cuáles fueron esas subjetividades sociales que fueron emergiendo entre esa segunda mitad del siglo XX e inicios de los 80, pues digamos que como parte de un proceso de globalización y como parte de ese proceso de crisis del Estado-Nación. Ok, entonces hay que tener en cuenta algunas consideraciones sociohistóricas, porque resulta que con base en el contexto histórico y social, que comprende este capítulo 3, resulta que las relaciones entre lo que sería la literatura y la identidad nacional van a tender a ser muchísimo más complejas y muchísimo más diversas. Y esto lo vamos a ver en un contraste, ¿verdad? Con otros momentos que, por supuesto, los vamos a ver en cuanto al tema de la identidad y del realismo social que por supuesto fueron proporcionando de alguna manera el criterio más dominante, ¿verdad? En cuanto a esas producciones y esa generación de la literatura que se fue produciendo entre lo que fue la década de 1970 y mediados de 1980, ¿verdad? Del siglo pasado. Y resulta que todas estas obras que vamos a ver fueron de alguna manera proclives a ir problematizando el tema de lo que fue la identidad costarricense, ¿verdad? Ya no de una manera exclusivamente nacionalista, como tal vez lo pudimos ver en el capítulo 1 de literatura costarricense, sino más bien a partir de esos márgenes y de esas diferencias. Entonces, hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es que la literatura de ese periodo lo que hizo fue de alguna manera ir explorando con mayor
intencionalidad esos conflictos subjetivos. Recordemos que la subjetividad tiene que ver con ese sentir individual, único, ¿verdad? De sus personajes y la relación que tenían con el entorno. Entonces, vamos a ver que hay un cambio de perspectiva, ¿verdad? Y este cambio de perspectiva se genera precisamente por todas esas transformaciones, digamos que a nivel económico, a nivel político, también a nivel filosófico, que se vive a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Entonces, por supuesto, es todo ello lo que hizo fue ir produciendo a nivel literario una representación principalmente de problemáticas, de sujetos y fenómenos sociales que fueron emergiendo. Entonces, recuerden ustedes que a partir de esta segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1950 en adelante, correspondió el surgimiento de un segundo proceso de modernización y también de desarrollo nacional. Entonces, recuerden ustedes que pues, los antecedentes históricos de este cambio social se remontan principalmente ¿a qué? Bueno, por ejemplo, a la Guerra Civil de 1948 o cuando se consolidaron las reformas y garantías sociales que se impulsaron en la década de 1940. Entonces, ven ustedes que estas transformaciones lo que van a dar es como resultado van a dar como resultado precisamente la creación de un modelo de lo que se denomina Estado-Nación, conocido con el nombre de Estado benefactor o Estado social demócrata, ¿verdad? Este va a ser el marco social y político en el que se va a desenvolver Costa Rica a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, también recuerden que a partir de la creación de la Segunda República, que fue liderada por José Figueres Ferrer, y también por el Partido de Liberación Nacional, resulta que la sociedad costarricense lo que va a poner en marcha de alguna manera fue un nuevo orden constitucional, ¿verdad? Un nuevo modelo de desarrollo en el que, pues obviamente fueron surgiendo distintas instituciones, y pues algunas políticas estatales que tuvieron logros muchísimo más significativos que en otras décadas de los gobiernos de Costa Rica, ¿verdad? Y que por supuesto correspondían a esa nacionalización del sistema bancario, ¿verdad? Ese impulso, esa consolidación de la educación universitaria. Vean que a partir de las reformas sociales logramos tener, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, logramos tener código de trabajo, ¿verdad? El mejoramiento de estos servicios que les comentaba, por ejemplo, de salud, se crearon ministerios, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo, por ejemplo, el Ministerio este, de Obras Públicas y Transportes, ¿verdad? Se crearon instituciones que lo que hicieron fue convertir a Costa Rica en un espacio, ¿verdad? En donde el Estado se convertía un ente o un garante benefactor de la sociedad, ¿verdad? De los costarricenses. También encontramos la construcción de carreteras, encontramos ese impulso, ese desarrollo en cuanto a los transportes públicos, las comunicaciones, ¿verdad? El fomento de la industria nacional. Y todo esto estaba basado en un nuevo modelo económico de exportación. Entonces, vean ustedes que de alguna manera podríamos titular, ¿verdad?, este periodo como un proceso de gran progreso económico, de gran progreso político a nivel nacional. Ahora, hay que tomar en cuenta que detrás de toda esta cultura modernizadora, por así decirlo, pues resulta que la sociedad costarricense también llegó a experimentar esas primeras consecuencias de esa gran riqueza. ¿Y a qué podríamos estar apuntando con una sociedad que logra mejorar exponencialmente sus condiciones de salud, sus condiciones de educación, sus condiciones económicas? Bueno, que pues por ahí surge precisamente la corrupción política, ¿verdad? Surge también en consecuencia el aumento de la pobreza.
Y por supuesto, el endeudamiento económico. Entonces, por supuesto, empieza a surgir a nivel nacional un aparato burocrático estatal y un crecimiento sumamente acelerado de lo que es la ciudad. Pero hay que tomar en cuenta que, por supuesto, todos estos elementos son fenómenos sociales que se destacaron precisamente en este contexto del que tenemos que ubicar la producción literaria costarricense, ¿verdad? Recuerden que también en este periodo surge por primera vez una clase media costarricense, ¿verdad? Se presenta la adquisición de nuevos modelos de consumo ligados al estilo de vida estadounidense, esto con motivo de su relación inmediata con los procesos de globalización, ¿verdad? Con esos procesos de influencia ideológica. Y por supuesto, vamos a ver que hay cambios culturales, hay movimientos sociales que ocurren no solamente en Costa Rica, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, que va a ir generando otras formas de ir entendiendo, de ir representando lo que serían estas identidades locales. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta que estos procesos históricos, y sociales se fueron presentando de esta manera, podríamos preguntarnos cuál es esa relación entre el contexto social y la literatura que se produjo durante este periodo, ¿verdad? ¿De qué manera influye todo esto que vivió Costa Rica y cómo es que se van a ir plasmando a lo largo de las distintas obras literarias de este periodo? Bueno, para responder a esta pregunta, debemos afirmar que en razón de las transformaciones y consecuencias derivadas del segundo proceso de modernización, lo que va a suceder es que la literatura costarricense empieza a explorar otras temáticas relacionadas con estos conceptos de marginalidad social, aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana y, por supuesto, los vamos a ver en cuanto a cómo va a ir repercutiendo en los procedimientos estéticos y contenidos ideológicos elaborados en ese discurso literario de estas décadas. Pues bien, ahora vamos a ir con las identidades urbanas en la literatura costarricense. En este sentido, hay que ubicar a la ciudad en cuanto a la historia de la literatura. La ciudad acá se va a convertir en un tópico muy importante, ¿verdad? Va a ser un referente, va a ser un tema y también un escenario de ficción que va a ser el marco preciso de generación de una gran complejidad y una gran y constante transformación que van a ir caracterizando pues este espacio social que va a ir otorgando, ¿verdad?, a la literatura. Y por supuesto que al arte en general, por supuesto. Recuerden ustedes que el tema de la ciudad va a ser un recurso que de alguna manera va a privilegiar esa representación de la diversidad de lenguaje, de subjetividad, de identidades urbanas que van a ir transitando y que se van a ir entremezclando diariamente en esos principales centros de población. Entonces, hay que tomar en cuenta que la ciudad, como un espacio en la literatura costarricense, se va a analizar de alguna manera por algunos investigadores en forma de laberinto urbano, ¿verdad? Y en este laberinto urbano se llega a proyectar ese malestar social, un espacio que genera incertidumbre, un espacio que va a representar esos conflictos éticos existenciales de sus personajes frente a un proceso de deshumanización que ha ido implicando la modernización y el desarrollo capitalista hacia mediados de la segunda mitad del siglo XX. Entonces voy a citar las palabras de Óscar Alvarado con respecto a este tópico de la ciudad como un laberinto y dice así: el laberinto es el lugar en donde nos vemos sumidos y que se convierte en terrorífico cuando somos incapaces de hallar la salida. La ciudad puede convertirse en un lugar de desencuentros, de disposición
en donde la miseria, la marginalidad, la soledad, el desempleo y diversos vicios sociales hacen de esta una especie de infierno, a pesar de que dentro de ella igual puedan encontrar las historias de lucha y superación que enaltecen a algunos de los personajes. El entorno urbano es ese espacio negativo en donde las relaciones espaciales y personales se pueden volver hostiles, por lo cual el miedo y la confusión adquieren un lugar preponderante dentro de las relaciones entre el grupo. Por esta razón, vean ustedes que a partir de la segunda mitad del siglo XX, la narrativa costarricense va a ir incorporando con una mayor intensidad el espacio urbano, ¿verdad? Como uno de esos principales temas y como ese escenario ficcional a partir del cual van a jugar todas las distintas narrativas. ¿Por qué? Porque representa un impacto, ¿verdad? Y de ello los escritores, las escritoras, los textos literarios que se van a publicar entre el 70 y entre el 60 y el 70, va a plasmar esas problemáticas, estos personajes que expresan nuevos síntomas de marginalidad, de subjetividad y de representación de conflictos sociales que se estaban conformando al interior de la cultura urbana de San José. Entonces, hay que tomar en cuenta que de estas identidades urbanas que vamos a ver en la literatura costarricense, se van a ver principalmente a la ciudad como una gran amenaza, ¿verdad? Casi que personificándola como un elemento monstruoso y precisamente porque a partir de la ciudad es el principal aporte estético que se produjo a partir de estos procesos de modernización y de industrialización que ocurren durante la segunda mitad del siglo XX, va a radicar en ese significado que tuvo la ciudad en las producciones literarias. Entonces, recuerden que la ciudad efectivamente va a ser un espacio colectivo, pero ahí van a converger ese desarrollo de la capital, de ese nuevo estado-nación, ¿verdad? Aquí la ciudad, en lo que sería la literatura, va a ser conceptualizada como un organismo amenazante, deshumanizador, en donde los personajes van a ir enfrentando un mundo eh, pues de alguna manera marcado por ese materialismo, por esa incertidumbre, por ese individualismo. Entonces, a partir de ahí, vean ustedes que una de las principales escritores que va a abarcar este tipo de representación es la que les mencioné al inicio de este espacio de la tutoría, que es Carmen Naranjo, ¿verdad? Ella, pues, fue una de las escritoras pioneras, ¿verdad? Fue una de las voces más destacadas en capturar esa subjetividad y ese entorno social y urbano en la década de los 60. Y por supuesto, muy particularmente desde la perspectiva del personaje de la clase media costarricense y también del burócrata estatal. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta principalmente cómo estos elementos de los que indica, por ejemplo, en Los perros no ladraron de 1966, cómo se presenta este sentimiento de soledad, esta denuncia, ¿verdad? Subjetiva de incomunicación que van a ir caracterizando precisamente a los personajes frente a este proceso de industrialización acelerada, este proceso de modernización urbana. Y aquí, precisamente se enmarca esta cita que yo les mencionaba al inicio, en donde dice, cada día tengo la seguridad de que lo que suena no vale. En el ruido de las calles no hay vida. Ese bufido de motores encima de las cabezas, la gente con la palabra en la boca, o si no el marcado de los pasos. En nada de eso hay una gota de humanidad, de sentido profundo de vivir. Cuando alguien quiere intimar un poco, busca un refugio. Entonces vean ustedes que a partir de este extracto se puede observar precisamente en la manera en la que el personaje se está refiriendo a la ciudad, como un espacio lleno de incertidumbre, un espacio caótico, lleno de ruidos, donde prevalece un sentido total de indiferencia, de incomunicación. Y estos rasgos
De alguna manera, se van a encontrar también los diálogos que van a presentarse a partir de los personajes, ¿verdad? De los diálogos que tienen los personajes y vamos a encontrar cómo hay un énfasis en ese sentimiento de indiferencia, de esa sensación de anonimato social que se van a percibir frente al entorno urbano. Entonces voy a citar un extracto que dice así. ¿Te has fijado que en la calle es el único lugar donde se ven las espaldas? No había pensado en eso. Cuando salgo a la calle, tengo unos deseos enormes de ver el cielo. También se ven las espaldas en los cines, en los autobuses y en las cosas que forman en los vestíbulos, pero son espaldas estáticas. En cambio, en la calle siempre se va detrás de una espalda en movimiento y nadie dice tanto de la gente como sus espaldas en acción. Y ese también, pues, es un extracto de Carmen Naranjo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que en estos pasajes vamos a ver esa imagen ideológica, ¿verdad? Que nos va a dejar esta novela de Carmen Naranjo, que está proyectando precisamente la ciudad como un espacio de degradación, de deshumanización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a caracterizar por ese anonimato, por ese individualismo, por esa indiferencia, por esa pérdida de la comunicación. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver que la literatura de este periodo va a verse representado por una ciudad en donde se convierte precisamente en un signo de malestar, de modernización de las identidades sociales y culturales. También vamos a encontrar identidades periféricas, ¿verdad? Esto en cuanto al entorno urbano marginal, porque otra de las tendencias que caracteriza esta producción literaria va a radicar en la inclusión de nuevas voces sociales identificadas con la marginalidad urbana. Entonces, hay que tomar en cuenta que uno de los principales rasgos estilísticos de estos textos literarios va a consistir en la representación artística de los diversos lenguajes sociales enunciados por los propios protagonistas, ¿verdad? ¿Esto qué es lo que va a permitir? Bueno, generar o configurar un efecto de referencialidad, de verosimilitud en relación con la situación de vulnerabilidad y marginalidad social que viven sus personajes. Entonces, por supuesto, los acontecimientos de los principales relatos vamos a girar siempre en torno a un mundo social en donde vamos a encontrar, por ejemplo, habitantes de calles, vamos a encontrar delincuencia urbana, ¿verdad? Vamos a encontrar prostíbulos, ¿verdad? Y a partir de la visión marginal y periférica de los personajes protagonistas, ¿verdad? Los vamos a encontrar de alguna manera. Ustedes se van a encontrar también con un lenguaje pues bastante grotesco en cuanto a las intervenciones, ¿verdad? De los personajes, precisamente porque van a retratar la crudeza y deshumanización que implica la vida en una ciudad que se va generando, se va casi que engullendo al ser humano, ¿verdad? Como si de un monstruo se tratara. Entonces, vean ustedes que, por supuesto, vamos a encontrar términos asociados al ámbito de la delincuencia, del carácter oral y popular, ¿verdad? De la rebeldía y también de un lenguaje muy coloquial, ¿verdad? También vamos a encontrar un discurso testimonial y oral, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en Mirar con Inocencia de 1975 de Alfonso Chase, ¿verdad? Que dice así, pues sí. Una era desde chiquilla media pepiadilla, como loquilla, muy alborotadilla la muchacha, que todos los domingos al reventós, a tanda de cuatro y aquello oscurísimo y una toda copadilla. Uno nace con eso adentro, desde chiquilla, alborotadilla, con la sangre hirviendo. Todas las viejas creían que yo era una grandísima puta y bueno, yo creo que me hice de tanto que lo dijeron. Entonces vean ustedes qué interesante que pues algunos de estos textos narrativos va a tener pues un carácter testimonial, ¿verdad? Un recurso de la oralidad y de la verosimilitud que van a ir recalcando esa representación, esa visión de mundo de los personajes marginales que precisamente los vamos a encontrar como parte de un discurso literario cuya intención principal es narrar esa marginalidad,
desde el punto de vista de la conciencia y del lenguaje social de sus protagonistas, ¿verdad? Por eso es que vamos al tercer punto que tiene que ver con la locura, la violencia y la periferia, porque siguiendo precisamente con este tema de la marginalidad y de las identidades periféricas, resulta que la literatura costarricense de ese periodo incluyó la representación de otros espacios ficcionales, de otros lenguajes, de otros personajes. No, no, Atsiri, ya voy a pasar No, no, todo está bien. Ya le respondí, acabo de ver su mensaje. No, no he pasado a la diapositiva. Ok, entonces vean ustedes que precisamente lo vamos a encontrar una representación de violencia en esta obra de la novela Cachaza, ¿verdad? Que va a ser el principal espacio de ficción eh, en el cual se va a restringir a un hospital psiquiátrico conocido popularmente con el nombre de El Chapuy. Y a partir de un lenguaje grotesco en Cachaza, vamos a ver que se enfoca precisamente en el maltrato físico y psicológico que sufren los pacientes de ese centro hospitalario, al mismo tiempo que deja entrever las relaciones de poder, de corrupción, de discriminación que realiza el equipo médico y administrativo de esta institución. Entonces, esta obra, vamos a ver que desde esta perspectiva podríamos afirmar que en esta novela se aborda una crítica bastante descarnada acerca de los diversos mecanismos de poder que se van a esconder tras la figura aparente de bienestar, ¿verdad? Porque si hablamos de un hospital, se supone que es un espacio en donde se cuida, se sana, pero en este caso vamos a encontrar una crítica muy fuerte en donde se van a advertir estos acontecimientos narrados en el primer capítulo de Cachaza. Entonces, este cuadro que les presento acá, pues va a presentar algunas de las temáticas, más importantes. Entonces, esto lo vamos a encontrar con las siguientes referencias. En primer lugar, vean la temática del abuso físico y de la burla, ¿verdad? Les voy a leer un extracto que dice así. Se le tiran encima dos hombres musculosos expertos en llaves y tres mujeres, todos auxiliares de enfermería. De los hombres, el más grande, un indiazo, las espaldas y los brazos llenos de músculos como pelotas. Se ríe de sus esfuerzos inútiles y ya dominada le da una gran nalgada al tiempo que el otro comenta muerto de la risa. Qué hijo de puta loca, más loca. Entonces vean ustedes que precisamente en esta temática del abuso físico y de la burla, aquí vamos a encontrar el cuerpo de la mujer que va a ser sometido a ese uso desmedido de la fuerza, esa violencia, esa impotencia, ¿verdad? De la que es objeto, ¿verdad? No solamente de violencia, sino también de la risa por parte de los enfermeros. Ahora, otra temática tiene que ver con el maltrato y la denigración, y les voy a citar un extracto, y dice, y Moncho se lo llevó jalado como un perro para el patio de aislamiento en donde lo bañó con manguera y ahí lo dejó metido, encerrado, desnudo, con todos los locos furiosos y véanlo ahora tiritando de frío y el loco Valdés le toca las nalgas y ya hasta le metió el dedo en el culo y el tipo no reaccionó ni dijo nada. El pobre no sabe lo que le espera. Lo peor, ojalá que no quede más loco después de la serie de maquinazos que le espera. Entonces, ahí vean ustedes cómo se va a ver retratado precisamente este paciente que es tratado como un animal y es expuesto a la peor de las violencias, ¿verdad? Y en este caso a la violencia sexual de otros pacientes. Otro de los temas que vamos a encontrar con respecto a la locura, la violencia, la vamos a ver en cuanto a la tortura física y a la representación grotesca que vamos a encontrar también en Cachaza. Y le cito, dice así. El viejo que llegó anoche no se ha movido desde que el salvaje de Restrepo lo electrocutó. Se le hicieron los párpados como pellejitos de chicharrón, se le salieron las lágrimas, se le torció la boca y se puso tan tieso que yo creí que se iba a reventar. Uno de sus dientes me vino a hacer a la par del pie, todavía sigue azul. Por lo menos lo deberían poner en un catre, pero de seguro, como se orinó y se cagó, nadie lo quiere tocar.
Miren cómo vuelan las moscas a su alrededor. Pues vean ustedes que descripciones más grotescas, ¿verdad? En donde precisamente hay una descripción de esas consecuencias físico-corporales que sufren los pacientes a partir de estas torturas, ¿verdad? Producto del uso de la máquina de electrochoques a cargo del equipo médico. Entonces, ven ustedes que como se puede apreciar en estos extractos que les leí, definitivamente hay temas que tienen que ver con la marginalidad, que tienen que ver con la discriminación, con la corrupción, con el abuso de poder. Y a partir de ahí ustedes van a poder encontrar estos elementos que precisamente van a ir generando ante todo un efecto sumamente repulsivo en donde la finalidad estética que se esconde tras este tipo de discursos y representaciones consiste precisamente en ir configurando una imagen sumamente cruda, realista, acerca del entorno degradado e infrahumano que les corresponde vivir a los pacientes de este hospital psiquiátrico. Entonces, vamos a ver que también hay un tipo de discurso que lo vamos a encontrar a partir de estas décadas, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con la multiplicidad de voces a cargo de los personajes en la literatura. Y por eso es que hablamos de polifonía textual. Entonces, aquí vamos a encontrar no solamente un narrador, sino múltiples narradores, múltiples voces que van a ser las que estarán a cargo de ir contando, ¿verdad? Los acontecimientos que se viven. Entonces, vean ustedes este cuadro, esta imagen, ustedes también la pueden encontrar en la página 110 de Mijail Mondol, de Literatura, Identidades y Sociedad Costarricense, en la parte teórica de las unidades didácticas. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el primer elemento. Dice, duerme esta noche, se despierta, ahora aterrorizada, deja su catresucho en carrera, corre por los pasillos, húmedos y sombríos, ahora pintados de sombras que se al compás de sus pasos, corre desesperada hacia el servicio de observación de mujeres. Entonces aquí vean ustedes que la voz narrativa que va a imperar va a ser el de la tercera persona, ¿verdad? Y lo pueden encontrar ustedes con este tipo de verbos. Se despierta, corre por los pasillos, corre desesperada, todo en tercera persona. Ahora, un segundo elemento, que hay un cambio. Vamos a ver el punto número 2 que dice, la mujer que queda en sombras y bien amarrada pronto se siente borracha, se le cierran los ojos, se tarda en dormir, sonríe, ahora, sueña. Mamita, ¿cuánto falta para que venga el niñito Dios? Solo una semana, ya te lo dije ayer. ¿Y qué me va a traer? Entonces vean ustedes que aquí la narración va a cambiar de tercera persona y se va a introducir un recuerdo del personaje narrado en primera persona donde se va a representar el diálogo infantil que sostiene con su madre. Entonces vean ustedes cómo van cambiando. Vamos con una tercera que dice, mire qué cara de incertidumbre, cómo se le acerca, como si la quisiera tocar. Quiere asegurarse de que ella es real, que está allí. Yo sé que es de verdad. Que jamás hable no quiere decir que esté loco, aunque todos aquí se imaginen que lo soy. Vean ustedes cómo más bien aquí la conciencia y el punto de vista del narrador se va a representar en primera persona y al mismo tiempo que se dirige a un lector o a un interlocutor imaginario. Y tenemos otro elemento estructural de la narración polifónica en el punto 4 que dice así. Todos lentamente empiezan a marcharse y el doctor Gutierrito sigue leyendo el periódico que en su prisa el doctor Pucci dejó olvidado en la mesa del comedor. Gracias, Tinita. De nada, doctor. Todo estuvo muy bueno. Fue un gran placer. El picadillo estuvo delicioso. Tinita, qué dicha que le gustó. Muchas gracias, Tinita. Y ahora el doctor Mesén, que se queda de último, muy disimulado, se le arrima a Tinita, en un murmullo le pregunta, ¿me puede, por favor, prestar 10? Pues vean ustedes que aquí la narración va a cambiar de tercera persona y va a ir alternando de manera repentina con la conversación que va a ir sosteniendo con varios personajes. A esto precisamente se refiere esta estructura, ¿verdad?
Este tipo de relato, que lo denominamos texto polifónico, se va a evidenciar en la novela Cachaza, ¿verdad? Y en diversos procedimientos técnicos y formales, entre los que se va a destacar este cambio de tercera a primera persona, ¿verdad? Y también en la introducción repentina de diálogos de estilo directo, de estilo indirecto, en donde vamos a encontrar representaciones internas y psicológicas de los personajes en ese fluir de la conciencia y también pues de la narración de episodios bastante traumáticos, de recuerdos por parte de los pacientes y de esa voz o esa conciencia interna que tienen los personajes. Ustedes van a tener la posibilidad de ahondar muchísimo más en esto, pero recuerden que además de que la finalidad tiene que ver con elementos grotescos, tiene que ver también con una fuerte crítica social, ¿verdad? Con respecto a esa imagen de modernidad y de progreso y de ese estado benefactor de la sociedad costarricense. Ahora bien, vean ustedes que damos ahora, para ir terminando la idea anterior, vamos a encontrarnos frente a una representación literaria de un nuevo sujeto marginal que surge precisamente en los sectores periféricos y lumpen de la ciudad. Ahora, vamos a ir más allá de la ciudad y de otras perspectivas. Con respecto a estos elementos, resulta que la literatura costarricense que se produjo entre las décadas del 60 y mediados de los 80, no se va a limitar únicamente al desarrollo de personajes y de temáticas relacionadas con la ciudad. Vamos a darnos cuenta que hay diversidad, distintos escritores, escritoras y textos literarios que van a ser pues muy heterogéneos, con una gran y vasta producción narrativa que va a constituir en este periodo una nueva forma de ser, una nueva forma de ir desmitificando la imagen oficial de la identidad costarricense, de esta sociedad, ¿verdad? De este discurso al que podríamos ir pensando que lo tenemos enmarcado como un cuadrito pintado, ¿verdad? Sino que más bien se deconstruye al punto en el que hay una posición más reivindicativa en torno a estos sujetos sociales y a estas comunidades étnico-culturales cuya voz histórica y política pues han sido silenciadas o bien excluidas del imaginario nacional, ¿verdad? Entonces la idea de esta etapa más bien va a ser visibilizarlo y precisamente vamos a destacar el surgimiento de una producción narrativa cuya principal temática abarcó es reinterpretar la manera crítica de algunos acontecimientos vividos, por ejemplo, en la Guerra Civil del 48. Y vamos a encontrar precisamente novelas, como por ejemplo la de Gerardo César Hurtado, que se titula Así en la vida como en la muerte, de 1975, Los Vencidos, de 1977, El eco de los pasos, de 1979, pues, de Julieta Pinto, y Final de calle, de Queens Duncan. Entonces, vamos a encontrar también obras muy famosas como La isla de los hombres solos de José León Sánchez, esta es de 1967 y pues para quien no conoce esta novela, lo que hace es que narra las situaciones de aislamiento y de tortura y de injusticia social que sufrieron en la época de la isla de San Lucas, que funcionaba como prisión, ¿verdad? De precisamente quienes iban a cumplir sentencia, ¿verdad? De ir evidenciando de manera crítica y sociológica en torno a esas identidades subalternas y también esas identidades marginales de los reclusos, eh, de libertad, ¿verdad? Que los reclusos vivían en este espacio. Ahora, claramente, hay un proceso de referencialidad directa con elementos históricos, pero también hay una ficcionalización histórica basada en estos elementos de una sociedad costarricense que pues ahí va a ir enfrentando estos desafíos. Ahora hay que tomar en cuenta que entre 1960 y 1970 recién comenzaba la sociedad costarricense a experimentar las primeras consecuencias de la industrialización.
Y a partir de ahí vamos a darnos cuenta que hay un conjunto de obras que lo que van a presentar es una crítica sumamente aguda de las costumbres sociales de los costarricenses. Vamos a encontrar temas problematizadores, como por ejemplo los enclaves mineros en la zona de Avangares. Vamos a encontrar problemática que tiene que ver con el racismo, con la discriminación, con elementos propios también de temáticas de la discriminación o de la inequidad de género. Y esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en escritoras como Ana Cristina Rossi, Anis Tarú, entre otras. Vamos a continuar con los elementos relacionados con las identidades afrocaribeñas en la literatura costarricense. Y eso tiene que ver precisamente con una actividad poética divulgada en los diarios locales limonenses, que, al igual que la presencia de una narrativa oral proveniente de diferentes comunidades étnico-culturales, resulta que las manifestaciones artísticas verbales que conforman esta diversidad indígena, esta diversidad afrocaribeña en Costa Rica, han sido ideológicamente excluidas por parte de la literatura nacional. ¿Por qué? Porque todo se ha enfocado en una literatura valle centralina, ¿verdad? Enfocada en ese espacio urbano capitalino, pero que aquí vamos a encontrar precisamente que hay una producción relacionada con esas identidades afrocostarricenses. Ahora, vean ustedes que vamos a encontrar algunas de las temáticas que tienen que ver precisamente con esas contradicciones, con ese sentido de pertenencia, con esa experimentación, ¿verdad?, del sujeto cultural afrocaribeño en relación con esa búsqueda, con esa construcción de su propia identidad. Ahora, vean ustedes que les voy a leer a manera de ejemplo cómo se va a evidenciar ese carácter reflexivo y cuestionador, que lo vamos a encontrar en algunos pasajes de las novelas de Queens Duncan acerca de la identidad cultural afro-limonense, así como esos prejuicios racistas, xenófobos, desde los cuales ha sido marginalizada la sociedad caribeña. Y dice así, vamos a ver el fragmento que dice: somos negros, no se olvide de eso. Tenemos que conservar nuestro idioma, cueste lo que cueste. Nuestro idioma. ¿Cuál es nuestro idioma? Pues el inglés, desde luego. Yo no estoy tan convencida como usted acerca de eso. Somos de Jamaica, ¿no? Yo nací aquí. Eso no es el quid del asunto. Yo nací en Jamaica y me trajeron siendo muy niño. Sin embargo, me siento más jamaiqueño que usted. Y aquí vean ustedes que, a pesar de que los personajes se identifican como negros, nótese precisamente ese sentido de diferencia, de diversidad cultural que van a expresar estos personajes cuando discuten acerca de ese sentimiento de pertenencia cultural que cada uno de ellos va a ir experimentando al referirse a su lugar de nacimiento, que en este caso podríamos decir que es Limón, Jamaica, y de ese lenguaje en inglés-español, ¿verdad? Es inglés criollo. Otra cita: nosotros no somos africanos en cuanto a la nacionalidad, sino en cuanto a la raza. Y por la raza también somos jamaicanos, con mayor derecho. El derecho de llamarnos africanos se ha perdido ya. Vean ustedes que en este pasaje, aquí el personaje va a ir estableciendo una diferencia importante entre ese criterio de lo que podríamos denominar nacionalidad y raza. Y precisamente va a ser una forma bastante particular en cuanto a ese sentido de pertenencia cultural que va a expresar este personaje, que se va a encontrar vinculado con Jamaica y no con África. Pues ven ustedes que también este, estos elementos, ¿verdad? Los vamos a ir encontrando también como parte de la expresión literaria costarricense, ¿verdad? De escritores limonenses, ¿verdad? De escritoras limonenses, en donde, pues, no se podría comprender, ¿verdad? Sin ese compromiso ideológico de esos movimientos culturales de la negritud que estaban produciéndose en el ámbito internacional en favor de los derechos y de la reivindicación de las culturas afroamericanas, porque previo a esto, pues no existía una producción, ¿verdad?, literaria, una voz, que se animara precisamente a ir generando, ya fuera una voz
narrativa o una voz poética. Y de ahí ese carácter enajenante, ¿verdad? Y violento que iba abarcando esta literatura que se enfocaba principalmente en el espacio urbano y sus instituciones sociales, pero que vean ustedes que a partir también de otros enfoques vamos a encontrar que existe una literatura que se ubica en espacios, pues, podríamos decir que al margen, ¿verdad? De la ciudad. Ahora, con respecto al intimismo y la poesía, que también surge como parte elemental de la literatura, la vamos a encontrar a partir de 1950 a 1980. Y es que en términos generales, el discurso poético costarricense, inscrito entre la segunda mitad del siglo XX e inicios de la década de los 80, puede analizarse precisamente como el resultado de una tensión que se provocó, ¿verdad? Por parte de dos posiciones estéticas en las cuales se va a ir reflejando dos formas de entender la actitud ideológica que fuera asumiendo el sujeto lírico, ¿verdad? Entre comillas, el poeta. Ante esos cambios históricos, ante esos cambios sociales y que se fueron produciendo durante este segundo periodo de la modernidad nacional. Entonces, aquí vamos a ver que estas tendencias se van a dividir entre una perspectiva de índole subjetiva o autorreferencial y una perspectiva que iba a ser más cercana a la crítica o a la denuncia social. Entonces, aquí vamos a encontrar que hay una generación de poetas, ¿verdad? Que se van a ir identificando y van a ir plasmando de alguna manera distintas características o temáticas estilísticas en, en estos aspectos. Y son los siguientes. El primero va a ser un sentimiento de crisis y de vulnerabilidad del sujeto lírico y su relación con el mundo urbano y moderno. Otro punto va a ser en el que predomina, predominan temas del absurdo, de la incomunicación, de la angustia existencial y de la experiencia del inconsciente frente a lo real. Un tercer punto va a ser esa afirmación de la temática erótica como una forma de establecer un deseo de comunicación, unidad y orden. Un cuarto elemento que vamos a encontrar presente en esta poesía intimista y social va a ser la exploración de la sexualidad y del cuerpo femenino. Un quinto elemento va a ser la ruptura definitiva con la poética tradicional. Y por último, la utilización de un lenguaje más cercano a la expresión oral y al uso cotidiano. Entonces, por supuesto, vean ustedes que cuando nos estamos refiriendo aquí al tipo de poesía, el yo lírico va a asumir una posición crítica hacia ese entorno social e ideológico que le rodea. Y también el hablante del texto va a privilegiar su posición ideológica ante el mundo o el contexto social del que forma parte. Vamos a ver que hay una tensión entre lo que sería la dinámica autorreferencial y referencial, pero que en términos generales, ¿verdad? Podríamos encontrar a un Jorge de Bravo, un poeta costarricense, turrialbeño, ¿verdad? Que utiliza la poesía como un referente constante de un instrumento político y de denuncia social. Bueno, ustedes van a poder ir encontrando, ¿verdad? Esta actitud crítica y políticamente comprometida, de muchos jóvenes poetas de esta época, ¿verdad? En donde tenían esas dos vertientes, la subjetividad de alguna forma, ¿verdad? Y de otra la crítica social. Entonces, estos son los elementos que ustedes van a poder encontrar en los textos relacionados con la antología. Yo les comentaba que este capítulo, pues en realidad era bastante cortito, así que ustedes tienen la oportunidad de terminar de leer, ¿verdad? Los textos relacionados a este periodo y de constatar precisamente que estos elementos teóricos se aplican a esta producción literaria de la segunda mitad del siglo XX. Este sería el espacio de tutoría del día de hoy. Espero que haya sido de provecho y pues les deseo una muy buena tarde. Hemos llegado hasta acá. Si no tienen pues más dudas. Muchas gracias por su participación y pues tengan en cuenta que ya a partir de mañana se publica el proyecto número 2
para que pues tengan la oportunidad de ingresar, de descargar el documento, de ver en qué consiste y por supuesto de realizar la segunda entrega del trabajo y puedan seguir avanzando con las evaluaciones de la asignatura. Que tengan una hermosa tarde.